¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo nuevamente en esta nueva emisión de Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y en esta emisión abordaremos dos temas que son importantes, fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con las redes sociales y su posible regulación. Es necesario regular las redes, deben regularse. Este será el primer tema, y el segundo tema será la creación de la cátedra Mahatma Gandhi, que se anunció recientemente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y para abundar y hablar en este primer bloque, nos acompañan en el estudio el doctor Pablo Arredondo Ramírez, coordinador del Maestría en Comunicación del CUSH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. También estará el doctor Francisco Hernández Lomelí, investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUSH. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y está el maestro Gersaín Sadamik Llamas Covarrubias. Él es egresado del CUSH, maestría en Derecho Constitucional por el CUSH y cofundador del capítulo del Movimiento Internacional Legal Hackers Guadalajara. Maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. Bueno, y para este primer tema de las redes sociales y su regulación, pues cuando comenzaron las redes sociales todo el mundo estábamos optimistas, yo entre ellos, les confieso, y ustedes me van a desmentir en este espacio, con justa razón, porque ustedes son los especialistas. A raíz de la primavera árabe y del 15M en España, pues todo el mundo pensaba que las redes sociales iban a ser un punto fundamental para la consolidación de democracias en el mundo. Sin embargo, posteriormente algo pasó, que comenzaron a surgir las granjas de bots, los bots, y buenos auguros para las redes sociales comenzaron a cambiar. Tanto así que ya especialistas hablan de que las redes sociales están dañando seriamente las democracias en el mundo, socavando las democracias. Yo partiría con tres preguntas, que en el fondo sería una sola. ¿Es necesario regular las redes sociales? ¿Deben regularse las redes sociales? ¿Es conveniente regular las redes? Iniciamos contigo, doctor Pablo Arredondo. Bueno, mira, yo creo que regular las redes sociales es más complejo que regular la radio y la televisión, para comenzar. Estamos frente a un medio de comunicación de otra arquitectura, muy distinta, y por lo tanto, digamos, las posibilidades normativas que se le pueden aplicar pueden ser bastante diferentes, deben ser bastante diferentes a las que encontramos en los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión. El tema de si deben regularse, sí, en tanto la reglamentación o la regulación suponga ante todo la defensa de ciertas cuestiones, ¿no? Y voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? El riesgo de reproducir, por ejemplo, discursos de odio de cualquier naturaleza en las redes, que ya lo estamos viendo, por cierto, ¿no? Debería de alguna manera ser neutralizado. Lo que yo creo es que en los intentos de reglamentación no debe entrar exclusivamente el Estado. Aquí deberíamos de estar hablando de un método de gobernanza distinto, donde se incorpore, por un lado, el Estado, por otro lado, las compañías que operan las redes, porque a final de cuentas las redes no dejan de ser parte de corporaciones y de empresas, hasta donde vamos. Y por otro lado, segmentos de la sociedad civil bien calificados para opinar y para emitir juicios en ese sentido, porque no se trata de censurar a las redes. Las redes tienen la gran bondad, llamémosle así, de ser espacios bastante libres de expresión. El problema es que hemos llevado la libertad al libertinaje y hemos distorsionado desde distintos ángulos la operación de las redes. Yo concuerdo contigo. De hecho, yo me considero un escéptico desde el inicio de las redes, porque dije, a ver, hay que ver, esto está empezando todavía. Y sigo creyendo que todavía no hemos visto el potencial total de las redes, ¿sí? Pero las redes no dejan de ser, por otra parte, lo que han sido las redes sociales, no tecnológicas, sociales desde siempre, ¿no?
sujetas a la manipulación, sujetas al vaivén de ciertas opiniones públicas que se van imponiendo. En ese sentido, deberíamos reconocer que las redes, como las conocemos actualmente, acarrean mucho de los vicios y también de las virtudes de las viejas redes sociales que ya operaban antes de que llegaran estas tecnologías. Sí. Para contestar a tu pregunta, ¿hay que normarlas? Sí, pero no va a ser sencillo. Se requieren de esfuerzos muy distintos para la normatividad de las redes, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctor Francisco Hernández Lomelí. Mira, yo me voy más atrás. Desde el surgimiento, vamos a decir, del primer medio de comunicación, la imprenta. Tuvo un momento que le llaman los historiadores de salvaje, es decir, no había reglamentación. Y se reglamentó. Es decir, desde la imprenta siempre o muy tempranamente estuvo regulada. Ya los medios de comunicación ya masivos, eléctricos, podríamos decirlo, el telégrafo, el teléfono, el correo está regulado de su circulación, hay que pagar una tasa, tiene que haber convenios internacionales para que vaya de un país a otro, etcétera, ¿no? Es decir, todos han sido regulados. La radio, a principios del siglo pasado, hubo un momento de 5 o 6 años que fue absolutamente salvaje. Es decir, no había regulación en la potencia, entonces yo podía, si tenía mi infraestructura poderosa, mi señal llegaba a Sudamérica, Europa, etcétera, había interferencias, etcétera, etcétera. Y recordemos que antes, un poco como las redes sociales de ahora, tú eras emisor y receptor. Es decir, antes la radio tenía su micrófono, ¿no? Y tú enviabas tu mensaje y recibías y tenías tu regulador de frecuencias, ¿no? Y parecía imposible regularlas y se regularon. Es decir, es posible, por muy complejo que sea, regularlo, pero ahí me adelanto un poco a una respuesta a tus preguntas, ¿no? Yo creo que sí se puede regular, debe regularse, pero que debe ser, ahora para hablar con un término de moda, tiene que ser una gobernanza global. No es de un país que imponga la reglamentación a otro. Debe de haber un acuerdo entre todos los países o un consenso entre la mayoría de los países para poderla regular. No es individual. Yo sí regulo mis contenidos o mis emisiones, pero mi vecino no. Entonces eso no sirve de nada. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo porque finalmente la red es global y a veces la interferencia que causan en ciertos países se operan desde otros países. Entonces por eso debe ser la gobernanza global. Tanto así que Mark Zuckerberg ya ha hablado en este sentido y está dispuesto él a colaborar con su empresa, tanto lo dijo en Estados Unidos como en Europa. Muy forzado. Sí, por supuesto. Lo tuvieron que llevar realmente al espacio donde él tenía que reconocer el grado de responsabilidad que tenían. Y porque las multas que le impuso Alemania a Facebook fueron cuantiosas. De algo que no querían reconocer. Exactamente. Muy bien, permítanos, doctor Arredondo, doctor Francisco Hernández, maestro Gersaín, vamos a hacer una pausa, permítanos, y abordaremos desde el punto de vista legal, el punto de vista constitucional con el maestro Gersaín después de esta pausa. Es breve, esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. El tema son las redes sociales y su regulación. Bueno, hay unos diagnósticos sobre usos y abusos de las redes sociales y se han encontrado aspectos claros que llevan a pronunciarse en todo el mundo, en diversos países, sobre esta necesidad urgente de regular las redes sociales. Tienen que ver estos usos y abusos con datos personales, protección de datos personales,
estos sean comercializados sin consentimiento, sin límites. También regulación de contenidos, se ataca, se abusa, se acosa, se propaga información falsa y sobre todo se manipula la sociedad en periodos electorales, principalmente por candidatos y partidos políticos. Maestro Llamas Covarrubias, ¿qué nos comentas al respecto sobre este tema? Mira, yo creo que el petróleo del siglo XXI son los datos como tal. De hecho, el Foro Económico Mundial pone el robo de datos, el robo de información, los incidentes como en cuarto y quinto lugar. Por otra parte, otra empresa que se llama Lloyds, que son de seguros, dice que cuesta $400,000 al año los ciberataques. Y de hecho, un ciberataque es mucho más caro que un desastre natural. Inclusive el Cost of Data Breach, otro estudio de la Unión Europea, dice que la información confidencial, cada registro vale $150 y en cada incidente de ciberseguridad hay 25,575 registros. Es decir, los datos que están en las redes sociales son muy importantes como tal. Yo creo que la cuestión de la regulación de redes sociales per se no se tiene que regular las redes, se tienen que regular los bienes jurídicos como tal, porque al momento de legislar se puede tener el problema de que chocan algunos derechos, la colisión de derechos, libertad de expresión contra privacidad o intimidad. Bueno, la intimidad es un derecho inviolable, el derecho de la privacidad contra la seguridad nacional como tal, y de hecho emergen nuevos derechos de autodeterminación informativa, de encriptar la información, de anonimato como tal, pero bueno, yo creo que sí se tiene que regular, pero los bienes jurídicos, se tiene que tener esa técnica legislativa correcta para proteger, pero tampoco no censurar. Un caso muy claro fue el de Patel contra Facebook hace poquito, en donde le dice a Facebook que el reconocimiento facial viola la legislación de ellos mismos. Otra cosa fue los términos y condiciones, los contratos de adhesión, que a veces van más allá de lo que deberían, el derecho al olvido, el derecho de cancelación o oposición de las personas para que desindexen información, los bots electorales, como decías, de hecho el Estado de California ya está regulando y está diciendo que los bots en la cuestión electoral no se tienen que utilizar como tal. Esas herramientas tecnológicas que pueden suplir a un ser humano. También las fake news, las noticias falsas, que también son manipulación, que también de alguna manera algunos países están diciendo a Facebook cómo eliminar las fake news, pero al momento de eliminar esas noticias falsas, ¿hasta qué punto es censurar y hasta qué punto es eliminar las noticias falsas? El Big Data con el Cambridge Analytics, el procesamiento de los datos para incidirte a que hagas ciertas cosas que, bueno, dicen que el presidente de Estados Unidos tuvo mucho de Big Data, de procesamiento de data, y que llegó a ese momento, casi hasta pueden demostrar y pueden manipular todo lo que hacemos. Inclusive aquí en México, anteriormente nacieron las políticas generales para la difusión de información pública mediante las redes sociales digitales, en donde el Sistema Nacional de Transparencia regula las redes sociales de los servidores públicos para que no puedan bloquear algunas personas como tal, en donde dice, bueno, tu derecho a la privacidad de alguna manera está limitado. Y otro tema, censura y el bloqueo, que China, lo hemos comentado hace otro momento, que están censurando, están bloqueando las redes sociales. Por ahí ya Facebook se está tomando y ya hay Facebook en China, pero de alguna manera no está totalmente. Pero no solamente es esto. De hecho, en 2020 Facebook lo que dice es que hará una junta de supervisión de normas y cumplimiento de la comunidad, en donde el contenido que está ahí, por 40 personas independientes, de alguna manera como un arbitraje diciendo este contenido es nocivo, este no es aquel, para que sea como algo neutral. Y si nos quedamos en este tema de que regulamos las redes, nos estamos quedando muy limitados, porque Facebook está sacando su criptomoneda que se llama Libra. Entonces no solamente es regular las redes, sino regular todos los activos intangibles que hay como tal, o sea, también cosas intangibles. Entonces yo creo que es un debate muy importante. Maestro, mencionas regular los bienes jurídicos. ¿A qué te refieres concretamente? Mira, yo creo que en el derecho, desde el aspecto legal, existen principios y reglas. Las reglas se subsumen, se cumplen, es o no es. Simplemente son como lo que viene en las leyes como tal. Y los principios son optimizadores, son principios rectores que de alguna manera se interpretan para llevarlo a su mayor optimización. Es decir, como el derecho a la vida, a la libertad como tal. Y esto viene a decir porque ningún poder constituyente ni ningún poder constituido puede prever todos los casos. La tecnología está tan avanzada que de alguna manera se tiene que regular ciertos principios o bienes jurídicos protegidos que estén ahí, pero que para poder interpretar y poder salvaguardar el derecho y los deberes y obligaciones de todas las personas. Es decir, no se tienen que regular los mecanismos, ni las técnicas, ni una red social. No puede salir una ley para Facebook, otra para Twitter, otra para Instagram, sino que tienen que regularse los bienes jurídicos como los principios para toda la social media, todas las redes sociales. Y la pregunta concreta es, ¿bienes jurídicos cómo los defines? O sea, ¿qué es un bien jurídico? Puede ser toda la garantía, toda esa argumentación como tal que viene ligado a un derecho o a una obligación.
Okay. Así lo podemos decir. Pero prohibir o regular no necesariamente significa prohibir, ¿no? Porque tú puedes, obviamente está regulado el uso de las redes sociales, no necesariamente te están coartando tu derecho a la libertad de expresión. No. En ese sentido quizá irá la pregunta. Esos quizás sean temas mucho más de fondo, mucho más complejos que la utilización de redes sociales, maestro, ¿no? Doctor, ¿qué nos comentas al respecto? El maestro plantea un escenario muy amplio y muy complejo. Sí. Y yo diría, y muy especializado, habría que tomar parte por parte, ¿no? Es decir, digamos, por ponerte un ejemplo, el problema de la privacidad. Bueno, es un problema muy concreto y muy específico que habría que abordar. El problema de la memoria, hasta dónde tú tienes derecho a borrar o no borrar tu historial, o a hacer uso de tu historial que tú mismo construiste en la red. Bueno, es otro problema específico. El problema de la economía digital es otro problema muy distinto. En fin, son muy diversos los problemas, el escenario es muy amplio, pero si regresamos básicamente al uso y manejo de las redes sociales con ciertos fines, yo diría que junto con cualquier intento de normatividad, ¿sí?, que se dé, hay un aspecto y hay un elemento que no tendríamos que ignorar, que es cómo educamos a la sociedad, cómo nos educamos como sociedad para el manejo de una red social, ¿sí? Es decir, cómo nos educamos para ser responsables en el manejo de una red social, cómo nos educamos para discriminar información, para saber cuándo una noticia es falsa o no es falsa. Porque ¿qué vamos a esperar? Que un comité censor establezca este es un fake news o este no es un fake news. Bueno, las noticias falsas han existido toda la vida. Remontémonos a los años dorados de la propaganda. Además que ahora se amplifican con las redes sociales. Lo que pasa es que ahora se amplifican. Bueno, pero ¿cómo puedes tú, digamos, contener el riesgo de una manipulación más allá de si vas a atacar a los bots, que está muy bien, que hay que atacarlos, las granjas de bots y todas estas cosas? Lo que tienes que hacer es educar a la gente a que sepa discriminar una información que vale la pena de una que no vale la pena. Fíjate, además, hablando de Harvard Analytics, una de las enseñanzas que al parecer se derivan de ese gran intento de manipulación que hubo en las elecciones de Estados Unidos y en el Brexit, es que a final de cuentas quienes manejaron eso se fueron básicamente sobre un perfil de usuarios. Y el perfil de usuario se llama el indeciso. No se fueron sobre los que estaban totalmente a favor ni totalmente en contra, sino sobre el segmento de indecisos. ¿De dónde sacaron el perfil de indecisos? De la información que la propia gente da en sus redes. Y entonces ellos construyeron un perfil de indecisos y dijeron, a los que tenemos que llegarles es a estos, porque esos son los que van a inclinar la balanza, ¿no? Van a hacer que los votos se vayan hacia un lado o hacia el otro. Entonces, en efecto, quienes manejan las redes con esas intenciones, por lo menos, sabían que había ese segmento poblacional que era más manipulable que otro. El que estaba totalmente en contra no lo iban a mover de ahí, y el que estaba totalmente a favor tampoco lo iban a mover de ahí. Entonces, el punto es cómo hacemos para que la gente sea muy consciente de que lo que está haciendo al operar en una red es, entre otras cosas, entregar información de sí mismo, dar su perfil de vida, que tarde o temprano puede ser utilizado por otros en su beneficio, política o económicamente. Bueno, en el beneficio de quienes los pretenden manipular, ¿no? Exactamente. Política o económicamente, ¿no? Sí. Porque también económicamente o religiosamente o como lo quieras poner, ¿no? Sí, a final de cuentas. Gracias, doctor. Maestro, antes de irnos a la pausa, yo tengo una pregunta, a ver si la contesta rápido, te queda 30 segundos. Si podamos cuantificar los datos que nosotros ponemos cuando nos inscribimos en una red social, ¿cuál es el costo? ¿Cuánto valen nuestros datos? Como tal, bueno, el estudio que les dije, 150 cada dato confidencial como tal. ¿150 qué? $150 cada dato como tal. El cost data breach. Yo pensé que era mucho más. Híjole, pero súmale. Sí, muy bien. Gracias, maestro. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos.
Continuamos en Catalejo. El tema son las redes sociales y su posible regulación. Bueno, básicamente Umberto Eco, usted seguramente escuchó hablar de él, semiólogo italiano, dice que las redes sociales, dijo en alguna ocasión que las redes sociales le darán el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Esto dijo Umberto Eco. ¿Tiene o no razón o tuvo o no razón? Pues el tiempo le dará, precisamente lo ubicará en su justa dimensión. Yo diría, y estoy a favor de todo lo que se maneja en redes, ustedes son los especialistas, pero eliminando una, y si se regulan mejor, pero bajo una sola premisa, eliminar el anonimato de la red. A mí eso me parece que es lo más dañino que hay en la red. Ustedes pueden atacar a quien quieran, pero dando la cara. Creo yo que eso es lo que debe ser las redes sociales, porque atacar desde el anonimato, primeramente, sobre todo utilizando en periodos electorales, te crean percepciones de realidades que no existen, utilizando granjas de bots y bots, realidades que no existen y sobre todo que te crean mayorías artificiales donde no existen esas mayorías. Y esto finalmente va socavando poco a poco las democracias y va haciendo que lleguen al poder tipos que no deberían estar en el poder. ¿Qué opinas, maestro doctor Francisco Hernández? Me quedo contigo. Mira, yo vuelvo y te ruego me disculpes por mi insistencia en los ejemplos históricos, pero sucedió con la prensa. Las primeras regulaciones en la prensa son decir, no se vale imprimir sin nombre, anónimo. De allí que todavía a estas alturas un libro tiene que tener un colofón donde diga se imprimió en tal lado, el registro legal, en los talleres tales, etcétera, y el nombre de los autores, la editorial, etcétera. Eso era para evitar el anonimato. De ahí nos vienen esas todavía términos que utilizamos, el libelo, esos pasquines anónimos, panfletos, y que desde entonces estaban o intentaron regularse. Claro, siempre va a haber una violación, un salto a las leyes, ¿no? Pero quiero decirte que tienes razón, porque lo primero que preocupó fue eso. Claro, después hubo excesos con la Inquisición y que necesitabas un imprimatum, una censura previa, bueno, que esa es otra cosa, ¿no? Pero sí atacaron el anonimato. Es parte fundamental, creo yo, en ¿no? los medios. Las estaciones de radio, ¿recuerdas? O de televisión, se tienen que estar identificando constantemente, ¿no? Y es por ley en todos los países y fue otra vez un convenio global, internacional. En ese tiempo no se utilizaba el término global, ¿no? Pero internacionalmente se pactó. Es decir, toda frecuencia, etcétera, se tiene que identificar, estar identificando y checar y no salirse de este rango de frecuencias, etcétera, ¿no? Sería un primer paso fundamental para regular. Se reguló quién emite, ¿no? Sí. Pues yo pongo un ejemplo. Cuando uno va a sacar su licencia de conducir, le piden la credencial del INE o una identificación. Para todo procedimiento, todo trámite le piden eso. ¿Por qué no se pide la credencial del INE a quien quiera tener Facebook y Twitter? Eso te da precisamente identidad a ti que vas a utilizar la red y sobre todo no te están coartando la libertad de expresión. Podrás decir lo que quieras, publicar lo que quieras, pero dando la cara. Esa es una idea personal que yo les comparto a ustedes. No sé qué piensas tú, maestro Llamas Covarrubias. Yo creo que en la cuestión de protección de datos, en la cuestión digital, yo creo que el anonimato no existe. Existe el pseudoanonimato como tal, porque todo está conectado. Nos podemos ocultar atrás de una dirección IP, de un correo, lo que sea, pero de alguna manera, si los datos no están disociados, se puede llegar a ese punto como tal. Estoy totalmente de acuerdo de que de alguna manera se tengan que identificar a las personas. Por ejemplo, hay 3 formas de autenticarse. Algo que tú sabes, como una contraseña, algo que tú tienes, como un chip o una USB, un PIN, y algo que tú eres, como un reconocimiento facial o el iris. Entonces son 3 autenticaciones que quizá más adelante hasta Facebook no la pida. Pero lo que voy es de que en otros países para comprar un chip tienes que presentar tu credencial de lector, bueno, tu identificación. Aquí no, aquí vas al Oxxo y compras una y ya estás de alguna manera anonimizado. Pero de hecho en China lo que te están diciendo es que te tienes que identificar para poder usar Internet. O sea, en el celular tú tienes que hacer un reconocimiento facial muy bien por para China. poder utilizarlo, por lo mismo de eliminar los bots como tal. Entonces, de alguna manera, sí. Sí, bueno, tendrá otras finales chinas, pero me parece que es un gran adelanto, doctor. Bueno, sí, pero a ver, tienes que entender que en China lo que rige todo esto es el control. No se nos olvide. Claro. Y entonces, en efecto, ellos establecen
Todos estos mecanismos no para responsabilizar a los sujetos, sino para que el Estado sepa dónde está cada sujeto y qué puede hacer, lo cual es una diferencia. Aquí pasa igual. Yo creo, no, yo digo sí y no. Con el GPS del celular estamos bien localizados. No, totalmente, pero son las empresas, ¿sí? las que te pueden localizar, también el Estado en un momento dado. Pero por eso yo hablo de esquemas de gobernanza. Un esquema de gobernanza supone una participación obligatoria de la sociedad civil organizada, llámale así, con las corporaciones y con el Estado. Entonces, cualquier intento de normar, de regular, cualquier aspecto de las redes, tendría que tener la participación de estos tres componentes. Y de debates públicos al respecto, ¿sí? En China no creo que haya muchos debates respecto a cómo se va a normar o a regular la red, ¿no? Es decir, ellos establecen sus criterios y los imponen y se acabó, ¿no? Yo también creo que el anonimato es un anonimato a medias, ¿no? Finalmente hay huellas digitales, desde la huella de la computadora que estás usando o del teléfono que estás usando. Y es lo que permite a cierto tipo de analistas establecer que hay granjas de bots, ¿sí? Y cómo es que operan. A lo mejor a posteriori de que operaron, para entender cómo es que se están dando ahora estos diálogos en las redes, ¿no? Diálogos entre comillas, o hasta qué grado los diálogos son auténticos o son manipulados, ¿no? Así es. Pero el anonimato como tal no existe completamente, pero sí faltan reglas para evitar, por lo menos, que tú puedas tener 5 distintas cuentas con distintos nombres y que puedas hacer lo que quieras con ellas, ¿no? Muy bien. Y sobre todo me parece fundamental porque está la inteligencia artificial, que tampoco no se ha hablado mucho, pero se pueden manipular desde voz e imagen de personas, manipulando esto para crear falsos videos donde se puede involucrar a personas que ni siquiera tienen que ver con lo que ocurrió en un video. Esto me parece importante y también nada se habla de eso, sobre todo en procesos electorales es fundamental que haya una regulación. Nos quedan 2 minutos y les pediría sus conclusiones, maestro Gersaín, tus conclusiones al respecto. Yo creo que las redes sociales pues son casi el Internet 4.0, donde hay canales multidireccionales donde todos nos comunicamos de una manera efectiva. Internet no tiene gobierno, de alguna manera, como dice el maestro, es una gobernanza, donde el sector público, el sector privado, la sociedad civil organizada, de alguna manera se unen. En la cuestión de ciberdelitos, por ahí se ha plasmado de que haya un marco regulatorio por medio de la ONU, donde todos los países puedan como responderle a ese marco regulatorio, porque de alguna manera hay muchas familias jurídicas, está el sistema religioso, el anglosajón, el neorrománico, que de alguna manera, al final el derecho es cultura, y hay muchísima cultura, entonces para ponernos de acuerdo tenemos que tener una unicidad. Entonces me parece que aparte de toda la regulación, tiene que haber una ciberalfabetización, como dice la OEA, y ahorita la Unión Europea, en su reglamento de ciberseguridad, habla del concepto de ciberhigiene, en donde no solamente tienes que aprender a utilizar las redes o el Internet, sino así como te bañas, te planchas la ropa, te peinas, tienes que aprender la seguridad de la información de lo que está en el ciberespacio. Entonces, ciberalfabetización y ciberhigiene son los pilares fundamentales de todas las sociedades democráticas virtuales. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a extender precisamente, la producción nos acaba de pedir que extendamos el tema por lo interesante que ha resultado esto y les pedía conclusiones, pero no, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar un poco más de esto y abundar en este tema que resultó la verdad muy interesante. Quizás hagamos otro programa relacionado con esto de las redes sociales y su posible regulación. Hacemos una pausa breve, regresamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, y ya volvemos. Autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades hicieron entrega de uniformes a 106 atletas de este centro que fueron seleccionados para competir en el torneo deportivo de intercentros, en el que participaron la red universitaria, los centros universitarios regionales y los de la zona metropolitana de Guadalajara, y que tuvo como sedes el Complejo Deportivo Universitario, así como algunas unidades e instalaciones deportivas ubicadas en distintos centros universitarios. En la ceremonia de entrega
plática estuvieron presentes la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, secretaria académica, la maestra Xochitl Ferrer Sandoval, secretaria administrativa, la licenciada Silvia Esther Álvarez Jiménez, coordinadora de extensión, y el licenciado Luis Armando Quintana Flores, jefe de la unidad de deportes del CUCH. 47 mujeres y 59 hombres registrados participaron en 5 disciplinas de conjunto como el fútbol, básquetbol, voleibol, softball y bádminton, y 12 individuales como el taekwondo, karate, tenis, voleibol de playa, judo, lucha universitaria, atletismo, tiro con arco, halterofilia y ajedrez. Este torneo intercentros, a cargo de la Coordinación de Cultura Física de la Coordinación de Servicios Universitarios, tiene como objetivo conjuntar a todas las selecciones de cada centro y convertirse en la cuna de atletas que puedan participar en las selecciones representativas de la Universidad de Guadalajara. Con imágenes de Fabián Robles y edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, el tema de las redes sociales. Y bueno, quiero referirme también a un discurso que pronunció Umberto Eco en la Universidad de Turín sobre Twitter. Dijo concretamente que hay quien llega a sostener que Auschwitz no habría sido posible con Internet. Efectivamente, si hubiera habido Twitter, pues quizá tampoco hubiera sido posible. Se hubiera viralizado inmediatamente todo este tema. Y sobre la influencia de Internet, dice él, que ha tomado el puesto del periodismo malo. Cuando uno lee un periódico sabe que hay fuentes de información que avalan y sustentan la noticia que uno está leyendo. En Internet, todo lo que vemos, pues a lo mejor no lo sabemos identificar, como ya decía el doctor. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Regular o no regular? ¿Hasta qué punto? Sin atentar el derecho a la libertad de expresión, pero sí protegiendo los datos personales de las personas y sobre todo tratando de que no empiecen a proliferar, como ya lo han hecho, los discursos de odio y sobre todo que el derecho a la expresión no se convierta, como ya dijo acertadamente el doctor Arredondo, en el derecho a la libertad de libertinaje, ¿no? Libertinaje en la expresión, diría. Difamar. Sí, exactamente. ¿Qué hacer entonces? A ver, yo insisto que mucho de esto se tiene que ver con los viejos dilemas, de los viejos escenarios mediáticos en las sociedades, en la construcción de las sociedades democráticas. Se llama educación, es educación. El problema es que no se le ha dado el peso necesario, por ejemplo, en los sistemas formales de educación, por un lado, y en los sistemas no formales o informales también de educación, a lo que es cómo construyes un sujeto capaz de discriminar información, de buscar información, como yo digo, de navegar, es decir, cómo le das mapas cognitivos de navegación a los sujetos para saber, dentro de toda la cantidad informativa que hay en el mundo de las redes sociales, de Internet, si tú te quieres dirigir a un lugar, ¿cómo llegas a ese lugar? Sanamente, digamos, ¿no? ¿Cómo no te extravías? ¿Cómo no caes en las redes? Ahora sí que en las redes de sujetos que están especializados en mentir, en difamar, en torcer la realidad, ¿no? Y ahí tenemos un gran trabajo que hacer en el sistema educativo, en los aparatos de educación formal, ¿sí? Y también en los medios de comunicación tradicionales. Porque, mira, Umberto Eco evidentemente fue un erudito, un sabio de otras épocas, pero finalmente un hombre de una brillantez absoluta. Y lo que está diciendo es que en realidad Internet todavía, por el momento en el que él lo escribió, no mostraba todas las bondades que podía mostrar, ¿no? Y puede tener muchas bondades. Muchas bondades. Pero esas habilidades no te las da un manualito. Para eso tienes que formarte, tienes que cultivarte, tienes que educarte, tienes que saber distinguir entre lo que es algo bueno o lo que no vale la pena, ¿no? Como saber cómo educarte para la alimentación. Alfabetización digital. ¿No? Le llaman alfabetización digital. Yo le llamo educación para navegar, ¿sí? Muy bien. En las redes. Doctor Hernández Lomelí. Sí, y esas son parte de las regulaciones. Mira,
Yo siempre contrasto ahora Internet o redes sociales con otras tecnologías viejas que ya están reguladas y se nos olvida que se regularon. Mira, ahora que el doctor Arredondo menciona alimentación. Bueno, la venta de alimentos está regulada y tiene un etiquetado donde tú dices esto contiene altas calorías, esto tiene tal cosa que puede ser nociva o para alergias, etc. ¿Y qué es eso? Es una alerta para el consumidor, ¿no? Es un etiquetado. Igual, esa es parte de la regulación. Se puede ir etiquetando todos los contenidos, sitios, los sitios etcétera. de internet. Eso, este sitio de internet maneja información falsa, no se fíe de lo que aquí lee. Podría ser algo así. Etiquetados digitales. Sí, cuando vamos a comprar un libro sobre buena alimentación y llegamos a una librería, nosotros tenemos criterios ya, como dice el doctor Arredondo, cognitivos. Si vamos a ver, primero busco en una editorial buena, que me garantiza un proceso de selección, de dictaminación de un libro, y no voy a comprar el primero o el más vistoso, digamos, a nivel de colores, ¿no? Sino hay criterios, pero eso nos costó 500 años de entrenamiento, ¿no? Con los libros o las revistas, uno va y tiene unos criterios básicos de discriminación. Lo que pasa es que Internet y toda su gama, redes sociales, etcétera, 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 sitios web, etcétera, es muy reciente. Y entonces estamos en ese momento salvaje que toda tecnología pasa. Y creemos que es imposible, que no se puede regular. Sí, se regulan, al final se regulan, no se censuran. Hay casos donde en extremos se censuran, pero etcétera. Pero son regulables y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. El impuesto digital que están poniendo los países europeos, sobre todo Francia, es una forma de regulación. Y decir, a ver, empresas, ustedes lucran, son 150 dólares por perfil, por 1.000 millones de perfiles que hay, son 150.000 millones de dólares, ya es una cantidad. Y dice, a ver, hay un principio fundamental que es que si tú obtienes una ganancia de cualquier actividad lícita, tienes que pagar impuesto. Pues entonces, ¿por qué no se le aplica? Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Eso es regular, no se está atentando contra en los contenidos o censurando la censura previa de contenido. No, pero se regulan actividades económicas, ¿no? Y empiezan por lo más sensible, actividades económicas, y poco a poco vamos regulando. Lo que pasa es que nos explotó, ¿no?, el potencial de esta nueva tecnología, y de hecho hay pensadores que dicen, todavía no vemos el potencial y está atorado. Es decir, la Internet no ha llegado a beneficiar a la inmensa mayoría de la población, estoy hablando global, mundial, dice, porque hay un freno, y que es la falta de regulación. Muy bien. Gracias, doctor. Maestro Gersaín, 1 minuto y medio. Fíjate, al principio cuando decía que no se tenían que regular los objetos, medios, técnicas y el bien jurídico, no se tienen que regular las fake news, se tiene que regular el bien jurídico, que es el derecho a la verdad, que el derecho es un derecho que está recién emergió por la Corte Interamericana, donde todos tienen derecho a la verdad desde el mundo material e inmaterial. Hablaba el maestro de una regulación, por ahí están las ISO y las normas oficiales mexicanas, que son un poquito más técnicas, pero bueno, a lo que voy es de que el creador del Internet, Tim Berners-Lee, recientemente sacó un contrato para la web, entonces era bueno checarlo, ese contrato, en donde son puntos y principios, en donde dice los gobiernos tienen que hacer esto, el sector privado tiene que hacer esto y la sociedad tiene que hacer esto. De alguna manera dice que el Internet está roto y que tenemos que repararlo. Entonces es un contrato donde todos adhieren y tú te puedes adherir de manera individual o como organización para poder ser progenitor de esos mismos derechos. Entonces yo creo que el derecho a la verdad es fundamental en esto. No, y de hecho él también dijo que la web se ha convertido en algo que él no pensó que iba a hacer, que él no la había creado para ese fin, lo que está convertida actualmente. Pues les agradezco su presencia, doctor Pablo Arredondo Ramírez, coordinador de la Maestría en Comunicación del CUSH. Gracias. Gracias. Doctor Francisco Hernández Lomelí, investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación. Gracias. Encantado. Doctor y maestro Gersaín Sadamik Llamas Covarrubias, cofundador del capítulo del Movimiento Internacional Legal Hackers Guadalajara. Muchas gracias, maestro. Te agradezco. Les agradezco a los tres y con esto llegamos al final de Catalejo. Vamos a hacer una pausa. Al final de este bloque vamos a hacer una pausa. Regresamos.
El Departamento de Letras y la Licenciatura en Letras Hispánicas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades convocaron a la conferencia Los Papas en el Infierno de Dante, crítica a la Iglesia en la Divina Comedia, impartida por el maestro Alejandro Cuadrado, quien se especializa en la literatura italiana del siglo XIII y XIV. En la sala de juicios orales Mariano Otero del campus La Normal, el investigador multipremiado compartió por primera vez en su tierra natal la investigación doctoral que realiza en el Instituto de Literatura Comparada y Sociedad de la Universidad de Columbia, en Nueva York. En su interesante disertación, dio cuenta de la intersección que se da entre literatura y realidad, pues en la obra más famosa de Dante Alighieri, La Divina Comedia, se representa la Italia medieval y la corrupción que se había apoderado de Roma en el año 1300. Un año significativo no solo por ser el inicio del nuevo siglo, sino por ser el año del primer jubileo, el primer peregrinaje en masa a la ciudad de Roma, convocado por el Papa Bonifacio VIII, con la finalidad de que los creyentes pudieran obtener una indulgencia plenaria. Pero aparte del realismo histórico de este episodio, es significativo que Dante describe en el infierno el evento histórico que al mismo tiempo estaba sucediendo en Roma. Acuérdense, es el año 1300, el jubileo en Roma y Dante en el infierno. Los pecadores del infierno se parecen a los peregrinos en Roma que se encuentran allí gracias al jubileo declarado por Bonifacio VIII. Claro, Bonifacio no es el único papa que aparece en la Divina Comedia. Ya hemos visto también al Papa Nicolás III y el Papa Clemente V, que juntos a Bonifacio serán por siempre castigados entre los simoniacos. Bonifacio VIII es uno de los personajes más criticados en la obra del poeta, no solo por las maquinaciones geopolíticas que causaron el destierro de Dante y su partido, sino por su teología y faltas morales que fueron duramente criticadas por el autor, al considerar que perjudicaban a toda la Iglesia. El impacto de la Divina Comedia fue tal en la institución católica que ésta terminó por asimilar en su repertorio teológico las vívidas descripciones del purgatorio y del infierno de Dante, dividido en niveles. Con edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. En esta parte final de esta emisión de Catalejo nos acompaña el maestro Gabriel Pacheco Salvador. Él será el coordinador de la Cátedra Mahatma Gandhi, que se anunció recientemente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 33. De hecho, en este escenario, en este marco, se firmó un convenio en el que participarán 15 universidades, organizaciones culturales y sociales para crear esta cátedra Mahatma Gandhi. Maestro Gabriel Pacheco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. Platícanos, gracias, maestro, el objetivo de esta cátedra Mahatma Gandhi, que es muy importante sobre todo porque se pretende inculcar, ir trabajando para promover una cultura de paz y no violencia. Sí, efectivamente. Mire, la cátedra se funda para precisamente fomentar la cultura de paz y la no violencia a través de la ahimsa que promovió mucho Mahatma Gandhi. Entonces, me parece a mí muy interesante que la Universidad de Guadalajara se haya sumado a este esfuerzo, porque es un número muy numerosa la que conforma la cátedra interinstitucional, porque es una cátedra pues de varias instituciones por la Universidad de Guadalajara, que bueno que ha sido bien acogida, ¿no? Sí. Pero además quiero mencionar, maestro, y valga la pena hacer el reconocimiento al trabajo que desarrolló usted desde el 2006. Se puede decir que es el pionero en ir cimentando la conformación de esta cátedra Mahatma Gandhi, que inicialmente se pensó para la Universidad de Guadalajara, dentro del CUSH, pero posteriormente, obviamente, con la iniciativa de la señora Deoto, pues ella, que es de la Extensión México de la Universidad Gujarat Vidyapith, que fue fundada en 1920 por Mahatma Gandhi. Sí. Bueno, es la Extensión México de esta universidad. Ella empezó a diseminar esta idea y se fueron sumando diversas instituciones, como menciona, maestro. Sí. Así es. Bueno, la maestra Sonia Deoto dedicó muchísimos años en la India, en Ahmedabad, donde está la Gujarat Vidyapith, donde está la universidad fundada por Mahatma Gandhi. Se entregó por muchos años y después se extiende hasta México en el 2006, y con la finalidad de incorporar un poco más la
a la sociedad de luchar por esta causa, ¿no? de la búsqueda de paz. Entonces ella logró tocar varias puertas, trabajó con varias instituciones, varias organizaciones, instituciones de universidades, en fin. Por eso es que ahora podemos hablar tranquilamente que son 15 instituciones las que se suman para la creación de la Cátedra Mahatma Gandhi. Seguramente se seguirán sumando más instituciones. Está abierto, maestro, para que se sumen varias instituciones, las que sean posibles. Sí, efectivamente. Pero, maestro, ¿cómo surgió o cómo, el contacto precisamente con Sonia Deoto y esta parte de la extensión de la Universidad Gujarat Vidyapith en México? ¿Cómo surge ese contacto inicial que inició usted desde el 2006? Pues algo interesante. Mire, yo conocí al maestro Carlos Montemayor de hace muchísimos años, un destacado escritor que ya no vive. Él viajaba mucho a la India, conoció de cerca a Sonia, y Sonia seguramente le ha de haber propuesto que viajaría a México en algún momento. No sabía si con esa finalidad de extender el pensamiento gandhiano hacia México. Pero llegó a México con esa inquietud de trabajar también aquí en México. En el 2006, que es justamente cuando llega, me buscan a mí. Bueno, Carlos Montemayor es el mediador, me busca a mí, porque yo soy su contacto directo de Carlos, y me platica que si quiero platicar con Sonia Deoto, y le digo, ¿pero sobre qué? Tú escúchala, si te parece, acoges la propuesta, y si no, pues escúchala. De esa manera se dio la relación con ella. Se quiso adentrar a la comunidad wixárika para entender un poco más cómo era la cultura wixárika, para entender la comunidad. Yo le propuse, pues acerquémonos a la comunidad. Ellos te sabrán decir si efectivamente esta idea que traes es compatible con la cultura wixárika. Y si fue compatible, ¿no? Efectivamente, el señor anciano que nos acompañó en aquel entonces, Dionisio Cosío, un señor anciano maracame, el musabio. 30 segundos, maestro. Y fue quien nos abrió el camino para sumarse y entender el otro mundo también. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Gabriel Pacheco, y pues sí quiero felicitarlo por el trabajo que ha desarrollado desde el 2006 a la fecha, que finalmente este trabajo y este esfuerzo rinde frutos en este marco de la FIL, donde ya se logra consolidar la creación de esta cátedra Mahatma Gandhi. Felicidades, maestro, y pues, suerte en los proyectos que vienen para inculcar esta cultura de paz y no violencia. Eso esperamos, yo creo que va a dar frutos, ¿cómo no? Sin lugar a dudas, maestro, muchas gracias. Bueno, con esto llegamos al final de Catalejo en esta emisión, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Muchas gracias por su atención. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión. Gracias. Aguantamos.